Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Un domingo nuevo, un domingo lindo, un domingo que yo espero que ustedes disfruten con la misma alegría que lo voy a disfrutar yo con mi invitado de hoy. Les recuerdo que les he dicho que no todos los programas tienen que ser necesariamente de educación, pero sí les digo que muchas veces hay temas que se pueden escoger, temas de interés nacional o dar a conocer algo, y siempre termina en una lección. Una lección no deja de ser un mensaje de educación. Hoy el invitado que tenemos es alguien que ya mucha gente conoce, pero quizás mucha gente no conoce la profundidad con que la designación de él y las tareas que se le asignan de manera legislativa hacen que sea un amigo del pueblo. Y siendo un amigo del pueblo, es el defensor del pueblo. Entonces hoy les traigo al doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, que prestigia el programa de Coloquios con Jacqueline Malagón en este domingo, que vamos a conversar sobre qué significa ser defensor del pueblo y qué podemos esperar como pueblo para que nos sirva de defensor, para que nos defienda ante lo que haya que defender el pueblo. Y puede que yo tenga alguna, cuando digo experiencia me refiero que haya sido favorecida por un servicio que ustedes se van a sorprender y les va a agradar. Doctor Ulloa, buenas tardes. Bueno, yo primero le tengo que dar las gracias. Más que las buenas, es gracias, porque yo la admiro mucho. Y si usted puede tener un discípulo a distancia, muy probablemente sea yo, porque personas que me han guiado en mi desarrollo la ven a usted o la veían también como una mentora. Y hablo de Minerva Vincent, hablo de Meche Hernández, hablo de Josefina Pimentel, hablo de Alejandrina Germán, hablo de muchas mujeres y hombres, Víctor Sánchez, le puedo decir de todas las parcelas políticas, de todos los sectores, que a usted la ven como eso, como una mentora. He trabajado con todo ello. Y gracias a Dios, el hecho de yo venir donde usted, para mí la confirmación que algo bien estamos haciendo. Porque poder subir el peldaño y estar al lado suyo significa que la gracia de Dios está cerca. No, doctor. La que está realmente, que me siento prestigiada de que usted haya aceptado. Hoy me gustaría que habláramos, repito, de qué es la Defensoría del Pueblo. Pero más adelante me gustaría que usted aceptara otra invitación para que hablemos de un proyecto que yo sé que usted tiene en cartera, que es de especial interés para mí y será de especial interés para todas las familias del país. Pero ese lo vamos a hacer en 2 o 3 semanas. Vamos a ver, doctor Ulloa, lo que conozco de Defensor del Pueblo, estando ligada al Senado de la República, es que dio trabajo llegar al personaje que se buscaba. Tenía que tener características especiales. Había muchos que les hubiera gustado la posición, pero el perfil que se había definido era un perfil muy definido, con características que no son abundantes en la mayoría de los líderes del país, y no los líderes políticos, de los líderes del país. Y gracias a Dios que dimos con usted. Amén. Y cuando digo dimos me refiero como pueblo. Amén. Dimos con usted, y yo creo que el país está sumamente complacido con lo que hasta ahora usted ha ido haciendo. Y yo soy una que le confieso, y no quiero saber si estoy equivocada, que yo no he visto ningún tipo de parcela política en los trabajos que usted ha hecho y las causas que ha defendido y las victorias que ha hecho, que grupos que realmente merecían la atención de usted
la lograron gracias a su intervención. Pero dígame, Mire, ¿qué es ser defensor del pueblo? bueno, si vamos a eso, usted lo ha sido toda su vida, porque no ha pertenecido a parcela, independientemente de que ha trabajado en gobiernos, en todos. Pero le explico rápido, doña Jacqueline, y usted más que todo una educadora lo va a entender. El defensor del pueblo es el garante de la buena administración, para con esa función poder garantizar los derechos fundamentales. Nuestra Constitución en el 2010 asumió una visión más progresista cuando se dijo a sí mismo en el artículo 7 que era un Estado social y democrático de derecho, y eso significó que desde el artículo 37 al 72 nosotros hiciéramos un catálogo de derechos fundamentales. El derecho a la vida, el artículo 37, y así subsecuentemente va subiendo. Incluyendo el derecho a la educación. Que es el 63, el 62 el derecho a la cultura, el 64 el derecho al deporte, el 59 el derecho al trabajo, el 60 a la salud, 61 seguridad social, y esos a su vez se subdividen en bloques. Están los derechos civiles y políticos, están los económicos y sociales, están los colectivos y difusos, y todo ese armazón de derechos le significan al ser humano la naturaleza misma de su posibilidad de desarrollarse en base a la dignidad. Esa es la función del Estado en el artículo 8 de nuestra Constitución. ¿Por qué utilizo esta arquitectura constitucional? Porque estamos en un coloquio con una doctora en educación y el público de acá es un público especializado. Ese esquema constitucional requería contrapesos del poder, porque la Constitución antes del 10 tenía garantías, pero todavía el Estado era muy fuerte y todo el poder recaía en la persona que asumía el poder ejecutivo o el poder en sentido general. Ya la Constitución 2010 lo que crea son una serie de estructuras que crean esos mecanismos de contrapeso. Dentro de eso está el defensor del pueblo. Por ejemplo, para las cuentas gubernamentales está la Cámara de Cuentas. Para lo que es la interpretación de la Constitución del Tribunal Constitucional. Para lo que es la defensa desde el punto de vista jurídico de espacios electorales está justamente el Tribunal Superior Electoral. La Junta Central Electoral se encarga de todo lo que tiene que ver con el aspecto de organización del registro civil y la parte del voto. Ahora, ese defensor del pueblo, en una visión moderna, que es la que hemos tratado de darle, lo que busca es la buena administración. Es esa garantía que permite que el ciudadano pueda recibir esos bienes y servicios. Eso es educación, eso es salud, eso termina siendo transporte, vivienda, seguridad, entre otros elementos que son los que constituyen el estado de bienestar. Por eso le significaba el artículo 7, porque de ahí es que justamente la ley 1901, que es preconstitucional, nosotros hemos tratado de descifrarla para poder hacer valer todas las herramientas jurídicas en la mano, y eso lo hemos trasladado a la institución, y ahí le explico. Y usted lo hizo en el Ministerio de Educación. Nosotros tomamos la institución de cero, hicimos una reforma que se basó en procesos. Construimos una Secretaría General basada en un principio base, que es el garantismo. Así como usted hizo el segundo programa, que fue basado en la calidad de la educación, nosotros vimos que el garantismo era el eje que podía nuclear todo. Y ahí tenemos atención al ciudadano, que está certificada en norma ISO de calidad, investigación, porque el defensor no puede hablar a la ligera, tiene que recibir el ciudadano la información, validarla y luego notificarla a la administración mediante comunicación de manera formal o visita o inspecciones para poder tener claro ciertamente lo que está pasando, pero también la administración para que nos respondan. Y si la administración no quisiera responder o no quiere darle ese derecho o ese servicio al ciudadano, nos vemos en los tribunales. Por eso tenemos litigios estratégicos. Esos 4 procesos nosotros los certificamos en antisoborno y cumplimiento gubernamental para que todo el ciudadano tenga la tranquilidad de que el defensor actúa de manera ética, pero de manera pegada a la ley. Igual lo hicimos en la parte educativa, que creamos toda una estructura, e igual lo hemos hecho en la parte gerencial. Por eso somos el único órgano extrapoder de República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. Pero la parte educativa nos permite desplegarnos a nivel territorial, con diálogo, con actividades. Por ejemplo, un hijo de nosotros, la Constitución Animada, que nos permite poderle enseñar, independientemente de los grupos etarios, esa Constitución de manera lúdica pedagógica. Pero también tenemos diplomados, tenemos talleres, tenemos ya cursos especializados. Y esa amalgama de estrategias lo que nos ha permitido es poder aumentar la credibilidad de la institución, pero basado en los resultados. Por eso nosotros apenas cuando llegamos procesábamos 1000 casos. Al día de hoy, el mejor año, hemos procesado 14.000.
el promedio de la gestión son 10.000, entre casos, quejas y reclamaciones. Y eso nosotros lo hemos hecho en base a la tecnología de la información. Nosotros utilizamos CRM para respuesta al ciudadano, utilizamos inteligencia artificial para poder responder más rápido. Los casos más fuertes los pasamos a un grupo de abogados que están en carrera defensorial y creamos una carrera defensorial. Fíjense que hemos tratado de hacer un eje completo, 360, que se basa en esa propuesta de valor de aquel ciudadano que se postuló, que tenía una serie de características que usted decía especial, pero en apego a la ley 1901, soy experto en administración pública, y perdóname que lo diga en primera persona, pero es parte yo creo que de lo que puedo enseñar a la sociedad. Y el artículo 11 dice que no puedo pertenecer a ningún partido político, ni hacer actividades de carácter electoral. Por eso decía que yo no he percibido nunca ningún color en las actuaciones suyas. Y allá estamos abiertos, todos los técnicos de nosotros son de alta calidad, pero yo respeto su posición política. Allá se mide por la calidad de los técnicos, como hizo usted en el ministerio. En el caso mío, yo me mantengo al margen de la parte propiamente partidaria, porque es la mejor garantía de que cualquier acción del defensor se basa en el principio de la neutralidad, que es el artículo 1 de la 1901. Y en la defensa del derecho. Y la defensa del ciudadano. Del ciudadano más que todo. Entonces, si en algún momento uno asumiera un elemento partidario, uno ahí mismo está creando una brecha, porque se puede malinterpretar. Fíjense que los que estaban en la terna conmigo, los dos excelentes dominicanos, pero uno era presidente de un partido y el otro pertenecía a otro partido. Los dos habían sido diputados junto con el grupo de diputados que nos evaluaron. No está mal pertenecer a un partido. Lo que sí tú tienes que ser una persona neutra cuando tú asumes este tipo de posición, porque si no se puede malinterpretar lo que tú haces o no se puede entender lo que tú estás haciendo. Y gracias a Dios nosotros hemos podido lograr ese paso de avance para que la sociedad sí confíe. Hemos podido lograr credibilidad y legitimidad. Y ahora, por ejemplo, el miércoles próximo volvemos a recorrer el territorio nacional. Lo hicimos por provincias de septiembre a diciembre. A partir del 19 de marzo arrancamos todos los municipios del país. Entonces, además de lo que hemos podido lograr desde el punto de vista del impacto, nosotros no nos despegamos del territorio. Estamos hablando que miércoles, jueves y viernes, por 2 momentos en el día, nosotros vamos a poder recorrer nuevamente los 158 municipios del país. Por lo tanto, es un defensor que no se despega del ciudadano, pero al mismo tiempo se mantiene atento a lo que pasa el ciudadano. Por eso tenemos una unidad legislativa que va al Congreso y fija posición, como pasó con la ley del DNI. Hemos fijado posición en otras leyes o proyectos de leyes, garantizando y salvaguardando los derechos del dominicano y la dominicana. Y respetando también la legislación que parte de un poder ejecutivo y que está apoyada en un poder legislativo. Totalmente. O al revés, el legislativo. Y nosotros somos un apéndice en ese diseño constitucional que le significamos. Somos un apéndice del Congreso porque, usted bien sabe, porque pertenece al Congreso, tenemos 3 funciones del legislador: fiscalizar, representar y legislar. Legislar, fiscalizar y representar. Claro, el orden de los factores no va a tener el producto, pero lo que le quería significar, la función de fiscalizador, el Congreso, en esa Constitución, delega parte de ella en la Cámara de Cuentas y en el defensor. Uno para la contabilidad gubernamental y otro para la gestión pública. Por eso es importante que entendamos el rol del Congreso, como usted decía. Ese primer poder tiene una función amplia dentro del punto de vista de la democracia y por eso nosotros creamos una unidad legislativa que nos permite tener una relación directa con el Congreso de la República. Entonces, hemos podido desplegar, no solamente crear una institución, generar vinculación con el territorio, al mismo tiempo buscar casos de oficio que nos aumenta la credibilidad, sino que al mismo tiempo hemos construido una sede. Cuando nosotros llegamos no teníamos una sede. Aquí en la 27 de febrero hemos construido un edificio de varios pisos con dinero propio de la institución, ahorro y se ha podido invertir de manera correcta. ¿Cómo generan los ingresos? Nosotros vienen del presupuesto nacional. El presupuesto nacional se nos asigna una partida como órgano autónomo constitucional y en este sentido independiente. Tenemos, al igual que las altas cortes, tenemos un presupuesto. El de nosotros es el más Benjamín, pero cuando yo asumí era apenas 150 millones y hoy es 425 millones. Yo espero al 2027, que cuando concluye este periodo, poderlo dejarlo prácticamente en 500 millones. Pero aún con esas carencias, aún con esas limitaciones, hoy tenemos una sede. El Tribunal Superior Electoral tiene más presupuesto y todavía no tiene una sede y tiene funcionando más de 15 años, más de 12 años. Entonces,
hemos podido lograr en poco tiempo muchos elementos que el dominicano y dominicana se dan cuenta que por lo menos hay unos servidores públicos que lo quieren hacer de manera correcta. Usted que ha tenido 66 años en el servicio público sabe lo que significa eso. Eso implica ética, implica compromiso, implica trabajo. Todos los días yo me despierto a las 4 de la mañana. Entrega. Todos los días a las 4 de la mañana los muchachos de mi equipo están recibiendo en la madrugada sus correos con las acciones que les corresponden. Y de seguro que parte de eso es mantenerse actualizado. Totalmente. Para que no nos digan que vamos poniéndonos viejos y que vamos sabiendo menos. De 4 a 5 yo le leo, de 5 a 6 hago gimnasio, tengo trabajo justamente en oficina, salgo al territorio, me mantengo en contacto con todas las informaciones internacionales, para lo mismo, buena práctica y tratar de ver cómo eficientizamos todo el esfuerzo. Por eso le hablaba de inteligencia artificial, que lo utilizamos dentro del CRM, la institución, para poder tener capacidad de respuesta, y creamos un data warehouse que nos permite captar prácticamente comentarios por 500,000 comentarios al día. Ahí seguimos casos de oficio, nosotros hemos aumentado casi 500% los casos de oficio, que son casos que nosotros vemos en la prensa. Así como usted le tira fotos a los titulares y lo va guardando, así nosotros vamos identificando casos que salen en la prensa, lo captamos, mandamos entonces un equipo de investigación, hablamos con el ciudadano, entonces hacemos la investigación, y esos casos tienen mucha significación, porque son casos que no llegan a la institución de manera directa, pero nosotros tenemos la capacidad no solamente de verlo, sino de procesarlo, pero darle respuesta, que ahí entra uno de los efectos más importantes. Los resultados son los que hablan solos. Yo me voy a permitir decirle algo, porque estoy seguro que el senador Rafael Duluc, de la Altagracia. Yo digo de Higüey. Él es el presidente de la Comisión de Educación Superior, y con él estamos trabajando la ley de inteligencia artificial. El senador Duluc la encontró, no me atrevo a decir avanzada, pero sí la encontró en proceso, y habíamos tenido un evento muy exitoso que contó con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, que se transmitió a todo Iberoamérica. Fue un acuerdo entre el senador presidente, el licenciado Ricardo de los Santos, que creo que está haciendo muy buen trabajo, y el secretario general, Mariano Jabonero. Estuvo en España, estuvimos de acuerdo, finalmente firmaron un acuerdo después del evento que habíamos hecho. Y ese evento tuvo que ver con, le llamamos en la era digital, un diálogo con la inteligencia artificial. Le menciono esto porque, como dije, estamos trabajando en el tema de la inteligencia artificial, y estoy segura que cuando el senador Duluc vea este programa no me va a censurar ni me va a llamar la atención, porque le diga que en la comisión, y por iniciativa que responde a la forma en que él trabaja, que me parece excelente, es que usted nos mande o nos lleve lo que desde la Defensoría del Pueblo usted considera que la ley de inteligencia artificial no debe dejar de lado, porque es una ley que va a ser tan compleja. Pero hay personas que dicen, no, porque el Congreso no está haciendo. Y en estos días los diputados salieron con un proyecto de ley. No lo conozco, no ha llegado al Senado, pero nosotros llevamos ya un año trabajando en ese tema, y yo tenía un año más que me estaba documentando porque no conocía de eso. Yo lo vine a conocer cuando salió el ChatGPT en noviembre. Con OpenAI. Y en enero empecé en el programa de televisión que tenía en ese entonces a llevar a José Armando Tavares, que estaba en el ITLA, y José Armando empezó a hablar, ya él sabía. Empezamos a alfabetizar el pueblo en que la tecnología no era solo la tecnología, sino lo que salía de la tecnología. Y le digo realmente en serio y formalmente, sé que el senador Duluc me respaldará, que fije su posición desde la institución suya, porque lo estamos pidiendo. Ya el senador ha invitado a varias instituciones que han ido. Lo único que pedimos es que la pasen por escrito. Sí, por escrito, de manera porque formal. Cuando van y nos hablan, aunque lo grabamos, porque en el Senado se graba todo, nosotros quisiéramos tenerlo por escrito, porque lo pasamos a comisiones, y de comisiones lo trabajamos, porque yo soy la asesora técnica, pero tenemos un asesor legal, y el asesor legal en lo que se llama
redacción técnica de leyes, ellos son los que le dan la forma a lo que nosotros acordamos que debe estar en la esencia de la ley, que son mandatos de la ley, y es una ley, como todas, que tiene que procurar estar al servicio del ciudadano. En el caso de la ley de inteligencia artificial, la complejidad viene porque puede ser una ley que puede tener algo tóxico o algo que pueda hacer daño. Tanto la UNESCO como Naciones Unidas han hecho muchísimo énfasis y han publicado muchísimos libros, manuales, resoluciones que nos dicen a todos los países que la ley de inteligencia artificial tiene que partir de la ética. Porque no es que lleve ética, no, es que salga de la ética lo que queremos que sea el uso de la inteligencia artificial como una herramienta que le sirve al hombre para agilizar procesos, para trabajar a una velocidad vertiginosa, tener trillones de informaciones que en fracciones de segundo le da a uno la respuesta generalmente acertada, no siempre, le da a uno la respuesta, y la verdad es que cada vez está siendo más útil al hombre, pero también puede ser un arma peligrosa. Claro, y ahí es donde viene el tema de la ética. Yo estoy segura que usted conoce todo esto, lo estoy diciendo más bien para la audiencia, sí, claro, que sepan que le estamos pidiendo desde el Senado a todas las instituciones que puedan y quieran y deban aportar qué debe tener la ley desde su perspectiva, que sea siempre pensando en que tenemos que partir de la ética, porque si no partimos de la ética puede ser un instrumento peligroso. Y nosotros tenemos, el presidente dictó, con esto termino este tema, el presidente dictó un decreto que le llamaron, o le llaman el decreto de la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial. Muy buen documento, pero muy buen documento. Lo estamos usando en la ley, pero a veces la gente no entiende que un decreto no es una ley. No. Entonces, el decreto que le está sirviendo una norma que está guiando el trabajo de la administración pública con el uso de la inteligencia artificial, tiene que estar normado, tiene que estar colocado en los parámetros que la legislación obliga y que toma en cuenta lo que la presidencia ha identificado en la administración pública. Que no sé si eso pasó por el MAP, por el Ministerio de Administración Pública. Yo estoy en el Ministerio de Administración Pública y nunca oí de que se tomara en cuenta algo, pero lo más probable lo hicieron. Yo no tengo por qué haber estado en eso, porque lo más probable ni sabían que yo estaba trabajando ese tema en el Senado, ¿no? Pero sí le digo, doctor Ulloa, que me gustaría que usted se comprometiera a hacer ese aporte, que va a ser un magnífico aporte para esa pieza legislativa. Sí, ¿podemos contar con usted? Claro que sí, incluso con el mismo honorable Rafael Duluc. Esta semana yo tuve reunión y lo conozco de su tiempo, de cuando era juez de paz. Entonces, incluso su esposa estudió en La Salle. Puede contar completamente con nosotros y la unidad legislativa que se conformó en el Defensor del Pueblo para poder dar respuesta. Y me recordaba en una actividad que estuve, que me invitó la OCDE, relacionado justamente a la parte del servicio público para el ciudadano. Y había una señora de Estonia, una especialista en el tema de gobierno electrónico, y yo lo grabé el video para mandárselo a mi hijo, que tiene 10 años, y a mi esposa, porque ella decía: la inteligencia artificial te da todas las herramientas que tú necesites, pero no piensa por ti. Ni tiene emociones. Todavía. No, pero ¿qué pasa? Que nosotros que venimos de la academia sabemos que sin marco teórico no existe posibilidad de conocimiento. Y es un aspecto que es esencial, porque Estonia, que es el país que puntúa número 1 en PISA,
tiene también regulaciones a lo interno de la escuela para el acceso a los dispositivos, el acceso a ChatGPT-4 o a la misma aplicación de Google, porque es parte también de un sistema. Por eso te decía, un reglamento no es una ley. La ley es que realmente traza todas las directrices que tiene que seguir el Estado, y en este caso lo veo con muy buenos ojos, y qué bueno que usted está trabajando en esa parte, porque sé que le va a dar un contenido pensando en la progresividad dentro del sistema educativo, que al fin y al cabo es parte de lo que nosotros tenemos que generar como esos ciudadanos que tienen que manejar la parte más amplia, no solamente las 4 áreas básicas de escritura, matemática y ciencia, sino herramientas que le permitan desarrollarse de manera holística. En la educación tenemos un pequeño problema, que es lo que llaman vulgarmente el copy-paste. O sea, el muchacho que tiene una tarea, que tiene un ensayo, que tiene que escribir un poema, que tiene que escribir una historia, por supuesto le pregunta al ChatGPT y se lo hace para ganar un 100 o para ganar una más. Y eso es muy dañino para la construcción de conocimiento, porque está sustituyendo el uso de las neuronas, el uso de la capacidad de criticidad, de lógica, razonamiento, entender, poder asimilar y luego depurar, interpretar aquello que ha leído, porque la máquina, la herramienta, lo hace por él. Por eso le ponía el ejemplo de Estonia. Al ser el primero en la prueba PISA, tiene también sus regulaciones a lo interno del sistema educativo, para que el acceso a la inteligencia artificial sea a partir del desarrollo natural, de manera cognitiva, del desarrollo, la evolución natural del ser humano, y no que marchite o maltrate ese desarrollo cognitivo que usted está planteando. Porque si nosotros le damos la herramienta muy temprano, por ejemplo, Enrique todavía no usa ese tipo de elementos, ni celular, ni inteligencia artificial, porque yo necesito, como familia, Marlene y yo necesitamos que él pueda construir su capacidad mental sobre la base de un marco teórico, la parte analítica, la parte reflexiva, y luego entonces quizá buscar herramientas que le ahorren el tiempo por aumentarle la productividad, no que le hagan el trabajo, que es donde está el problema y lo que usted significaba muy bien. Yo siempre digo, y yo no digo que la frase sea mía, sabe Dios si alguien mucho más, de más experiencia y más conocimiento que yo la ha usado, pero de que es mía me refiero que no la leí, no la aprendí conociéndola en un texto. Y es que tenemos el problema de la lectura, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en el Ministerio de Educación. La gente no sabe el esfuerzo que se está haciendo. Lo importante es que los niños... Tienen una gran viceministra técnico-pedagógica. Ay, no me hable. Porque incluso es mi jefa, cuando Ansel salió a Nueva York, yo la sustituí en el BID para una posición que ella llevaba de monitoreo. O sea, Ansel es una técnica del mayor nivel. Ansel es una estrella, es un lujo en el Ministerio de Educación. Como viceministra, no, se lo puede decir, cuando usted la vea, usted puede decir, ahí anda Pablo hablando bendiciones de ti, porque no puedo decir otra cosa. Ella sabía que público y privado. Ella esta mañana nos comunicamos, no hablamos, sino nos comunicamos por el chat, y ella sabía que venía usted y que íbamos a grabar. Pero termino este tema diciéndole que cuando salió lo del ChatGPT, estoy hablando de, salió en noviembre del 2022, ya en enero, febrero del 2023, el Estado de Nueva York prohibió su uso y después lo tuvo que volver a permitir bajo ciertas regulaciones. Los muchachos, para ir a un examen, no pueden entrar con un dispositivo ni pueden tener internet en la sala. O sea que es a puro conocimiento que tienen que pasar por un examen. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va la ley a legislar o a decir cómo hacerlo? Yo no creo que ese detalle estará en la ley, estará en el reglamento. No, en el reglamento de aplicación, pero la parte general, creo que sería interesante poder poner un acápite que sea sistema educativo superior. No, y los mismos ministerios tendrán que regular a la luz de la ley cómo se va a manejar en el ámbito de la educación. Igual pasar en salud, en el ámbito de la educación, de la salud, cómo se va a manejar. Yo insisto mucho en el tema de que no se gana un puesto ni se gana una elección, se elige a una persona para servir, y ese servicio es el servicio del ciudadano
para el bienestar de todos. Doctor Ulloa, hemos pasado, yo he vivido algo que fue un poquito doloroso para mí. Cuando digo doloroso, no me gusta echar ese tipo de batallas, pero vinieron a verme un día, a mí y a los que estamos en la torre mía, la Torre Monteverdi, de la cual yo tengo el honor de ser la presidenta de la directiva, una directiva muy armónica, una torre donde prima el afecto entre los 24 que vivimos aquí. Se ha escrito historias sobre nosotros. Y cuando me dijeron que había un proyecto para que en la esquina, casi esquina de la Roberto Pastoriza con la San Martín de Porres así de pequeñita, nace en la Roberto Pastoriza, y que ahí una torre que ni cuenta me había dado que se había construido y tenía 11 pisos, iban a instalar una división de una institución del Estado que iba a producir tránsito vehicular, mucha gente entrando y saliendo. Se llegó inclusive a calcular que tendría un movimiento de 3 o 4 mil personas por día, y empezaron a sacar los que piensan ese tipo de cosas, que me pareció genial que adujeran lo que significaba eso en términos negativos, que era el que vendería el Maví, el pastelito, el refresco, el jugo, la caña, el café, lo que fuera, y cómo eso iba a afectar una zona que de por sí está ya bastante congestionada con cuestiones comerciales. Cuando me enteraron, ya la Junta de Vecinos que nace o está, su directiva empieza frente al Club Naco, porque Naco es muy grande. Me enteré de eso y me dijeron que nosotros como torre no estábamos participando, y dije, bueno, nosotros no lo sabemos. Y empezaron a darnos información y nos pidieron que hiciéramos algo, o sea, que nos manifestáramos, que no fuera solamente la Junta de Vecinos. Y a mí se me ocurrió, o a la directiva de nosotros se nos ocurrió, vamos a hacer un paquete de cartas. Yo creo en la comunicación, y le mandamos como a 15 o 18, no más de 20 instituciones del gobierno, pero igual número a la prensa. Y yo tengo ciertas amistades en la prensa, construida a la luz de 65 años de estar en este oficio. Y hubo una institución en el Estado, de las 18 o 20 que les mandamos carta. Estoy hablando de ministerio, estoy hablando de ayuntamiento, estoy hablando del Intran, estoy hablando de instituciones pesadas. Le mandamos carta y solamente una nos contestó. Esa única que nos contestó fue el Defensor del Pueblo. Para mí fue, le confieso, una sorpresa, no el que contestaran, sino la calidad de la contestación. Y cuando digo la calidad, no sé cómo, encontraron mi teléfono, establecieron un chat, me dijeron que ese era el chat con el que se comunicaban con el pueblo. Una joven llamada Denise se identificó y me dijo, soy su amiga, me han designado para comunicarme con usted, hay que hacer esto, esto y esto. A los 2 o 3 días me dijo de una carta. Bueno, ya me había dicho que podíamos lograr un abogado. Y dije, wow, esto va a llegar hasta tener un abogado. Yo creo en los abogados. No, que no se me había ocurrido. Íbamos a litigar en dado caso. Sí, pero que a mí no se me había ocurrido que el Defensor del Pueblo, hasta abogado, aportaba a un caso. Entonces, por supuesto, ya estábamos con toda la Junta de Vecinos, con todos los grupos. Ahí fue que yo le dije a Ramsés Sánchez, que vive, es un ingeniero, está en nuestra torre, la Prestigia, y le dije, mire Ramsés, tú no eres de la directiva porque no quisiste postularte, pero yo necesito que tú seas que nos represente, yo en esto no sé mucho, y no tiene que ser de la directiva tampoco para representarnos, representa a la torre, y hay una reunión que me han informado en tal sitio a 2 o 3
cuadras de aquí para que tú vayas a esa reunión, mi doña Jackie, cuente conmigo, yo estoy preocupado, etc. La torre entera estaba preocupada. Cuando vino el día de la reunión, que era un sábado, yo no me estaba sintiendo muy bien, pero pensé que yo debía ir para que vieran que Ramsés era realmente, oficialmente, nuestro representante. Y me alegré muchísimo de haber ido. Fui recibida con mucho calor, se alegraron, vieron que Ramsés era una persona sumamente calificada. Lo dejé a él y me fui. Después que ustedes contestaron y empecé la comunicación con Denise y me dijo lo del abogado, empecé a buscar en Defensor del Pueblo hasta dónde nos iban a poder defender, porque yo me sentía que nos habían dejado solos. Yo tenía toda la prensa, cuando digo toda la prensa, me vieron todos los periódicos. Tenía programas magníficos, de esos programas donde hay muchachos fogosos, un Manuel Cruz, el otro... Julio Martínez Pozo. Julio Martínez Pozo, el otro que es de la Cruz, Alfredo de la Cruz. Alfredo de la Cruz. Esa gente se fueron todos con nosotros, porque el argumento que yo escogí cuando vinieron a entrevistarme a mí, porque al ver mi nombre, la prensa me conocía, pues venían aquí. Yo decía, miren, yo no soy de la Junta de Vecinos, pero sí, yo soy doliente en esto. Y la verdad es que siempre les dije, miren, yo creo que uno tiene derecho a poder llegar a su casa, y cuando llega a su casa, sentir que llegó, que tiene la paz de la casa, que tiene el confort de la casa, que tiene lo que la casa significa para uno, etcétera, etcétera. Y yo creía que el impedirnos entrar fácilmente en una calle tan angosta que se parquean de ambos lados, lo que está prohibido, se parquean de ambos lados, se entra a la calle nuestra, que no tiene ni salida ni entrada, nada más que la San Martín de Porres. Yo nada más pensaba lo que nos pasaba cuando tenemos el camión de la basura. Sí. Pero ya el camión de la basura no vamos a llamar defensor del pueblo, porque necesitamos que se lleven la basura, ¿no? Cuando viene el camión de la basura, pues se para todo el tráfico, que a nadie le dé un infarto porque se muere, que no haya una señora que vaya a dar luz porque nace en el carro. El camión de la basura impide media hora, 40 minutos, una hora el tráfico, pero no podemos quejarnos. Nunca hemos ido al ayuntamiento. Hay gente que dice que deben hacerlo de noche. En ese sentido nosotros no nos hemos, que yo sepa, no nos hemos manifestado. Pero, doctor Ulloa, usted no tiene idea de la alegría que yo tuve de que alguien en el Estado nos estaba contestando. Porque, por supuesto, Pasaporte no nos contestó. Y acompañándolo luego. Acompañándonos y poniéndonos de abogada a Yajaira Sierra, que se puso de inmediato a las órdenes. Mire, doña Jacqueline, hay que hacer una carta, la carta debe esto, con la carta se levanta el caso, se le da un número, describa bien cuál es la situación, yo voy a estar al servicio de ustedes. Bueno, doctor, usted no tiene idea. Todo eso yo lo socialicé con la directiva. En la directiva nos dividimos funciones, que una se ocupaba de esta cosa, que la otra redactaba, la otra revisaba lo que se redactaba, Luisa estaba pendiente de esto, Amelia, yo, Ramsés. Estábamos todos unidos, por supuesto, tomando en cuenta la Junta de Vecinos, porque no podíamos pasarle por arriba. Porque desde el punto de vista de jerarquía, ellos nos representan. Claro. Y nosotros somos, aunque no sabíamos que estaban en eso, nos enteramos un poco tarde, sí teníamos que respetar la instancia que ellos representaban y nos recibieron de buen agrado y vieron que realmente pudimos apoyar, les dijimos de ustedes y empezamos no voy a decir la pelea, no me gusta la palabra pelea, empezamos la defensa de nuestro derecho. Yo me tiré a vieja. A mí no me gusta a veces sacar los años, pero a veces tiene su ventaja. Ayer estaba yo con una persona de un banco
diciéndole de algo que no me salía y que yo creía que tenía derecho o que tenía fondo. Y le decía a la muchacha, mire, señorita, pero es que usted está hablando de una señora de 94 años, por favor, tenga compasión. Y mi secretaria que estaba ahí decía, ay, pero está loca, que se está agregando 10 años, cuando lo que quiere es que se lo quiten. Sí. Pero la muchacha tuvo compasión, porque yo era una viejita de 94 años, 94. que estaba pidiendo que miraran que yo tenía fondo y me aprobaran $39 por una cosa que tenía que ver con inteligencia artificial. Pero ese servicio que ustedes nos dieron, yo no voy a anunciar los resultados para que los anuncie usted, porque usted es el héroe de la película. Usted es la ciudadana. No, yo trabajo para usted. Sí, pero el héroe de la película fue el defensor del pueblo. Yo quiero que usted nos diga, para que la población sepa, que en cuestiones como estas y otras que usted puede narrarnos, el defensor del pueblo está para defendernos, para defender nuestros derechos y para velar por el bienestar al que todos tenemos derecho de disfrutar. Y la verdad que no me canso de decir en todos los programas que hemos ido, porque también Yulisa Céspedes nos llamó y ya ese programa fue de un impacto tremendo, que fuéramos donde Yulisa a las 10 de la noche, en 55 minutos, nos vieron 1 millón y más de personas. Y ya ahí fue poco lo que tomó con la carta que usted mandó al ayuntamiento, la carta que el ayuntamiento mandó a Intran, diciendo que era Intran y no ellos los que tenían los estudios. Ustedes se dirigieron a Intran. Cuando vimos eso, porque Yaira nos lo dijo, y yo dije al grupo, en ellos estaba Wendy Santos, que es una fenómena también, defendiendo derechos de todo tipo. Wendy se mete en todo y lo hace con un éxito enorme. Estaba Sandra L., estaba el señor Ramos, era un grupo magnífico, también un pequeño comité de damas que fueron muy, muy activas. Y cuando pedimos en el Intran, nos dijeron que no, que ellos los estudios tenían, como que no lo socializaban. Y en eso viene la semanal y habla el presidente, y la joven que le pregunta al presidente del caso, el presidente dice, ¿cómo? Y le dice, sí, el caso de pasaporte de la Roberto Pastoriza, que va a atentar contra el flujo de que sé yo qué, y los habitantes. El presidente dijo, y estas fueron palabras de él, si yo tengo que mediar, yo soy quien media en todo. Se buscará la manera, y si hubiera que rectificar, se rectifica. Pero eso está con todos los estudios, me han dicho, eso está muy bien. No había estudio. No le habían dado la verdad al presidente. No digo que fuera Intran o que fuera esto, que fuera el otro. Alguien le dijo lo que no era al presidente. Pero sí había una presentación en PowerPoint. Y en una de las páginas de la presentación que conseguimos, creo que fue Wendy, o no sé si el señor Ramos, alguien consiguió, porque yo la tengo porque me la mandaron, pero yo no fui que la conseguí. Yo la pedí y no me la dieron. Cuando llegó había una página que decía F. Y yo dije, el defensor del pueblo con Yajaira Sierra, el doctor Ulloa y Erasmo Harold Modesto, que firmaba las cartas, con lo que esta gente nos han apoyado, de seguro van a resolver esto. Y a los 4 o 5 días, Pasaporte hizo su comunicado. Cuando nos llegó la última carta suya, donde usted reclamaba que dijeran cómo, cuándo, por qué, cómo era posible, ya usted lo había resuelto con ellos. ¿Dónde se van a ir? Yo no sé. Yo decía, pero mire, ustedes están cerca del mar, váyanse por ahí, ustedes tienen espacio, tírense para arriba, busquen una zona. Y lo dije y lo digo, no sé si les sirve a ustedes algo, que la Plaza de la Bandera fue un sitio que fue en el gobierno de Balaguer, yo creo que se hizo ese proyecto. Está rodeado de oficinas públicas, Ministerio de Defensa, y yo creo que fue una excelente idea. Igual puede este gobierno buscar un área grande donde haga un montón, un paquete de edificios para alojar, porque hay instituciones modernas,
La suya es una moderna frente a lo que se hizo ahí, que en ese entonces no existía. Exacto. Yo trabajé en la parte de educación en la Constitución del 2010 porque el doctor Fernández me distinguió junto con Ligia, Alejandrina, Melanio, había un diputado, había un diputado, Radamés y yo. El diputado es este señor que después fue director de ética. Lidio Cadet. No. Que se murió un hijo de él, creo que se suicidó o algo así. Un diputado, un hombre ilustre, que fue director de ética. Se me ve el nombre. Él estuvo en esa comisión. Y de ahí fue que yo conocí un poco de lo que se estaba pensando en esa constitución, que había elementos que yo no conocía. Yo no conocía el tema de la Defensoría del Pueblo que pudiera aplicarse en la República Dominicana. Me puse a ver y encontré en literatura en muchos países donde existe. Pero termino porque no quiero monopolizar esta presentación, porque usted es el invitado. Dígame, ¿cómo es que ustedes salen en defensa del ciudadano cuando ustedes piensan, pues tienen que pensarlo, sí, tienen que decidirlo, que el ciudadano tiene razón y que deben defenderlo? ¿Cómo ustedes lo hacen? Mire, doña Kelly, cuando nosotros llegamos, la administración apenas respondía un 15% a esas cartas que usted dice. Ahora responde un 100%. No existe carta del defensor del pueblo que la administración no responda. Y eso ha sido un trabajo tesonero de un equipo, porque tomarme el mérito yo solo sería incorrecto y rompería mi formación católica. Don Harold Modesto como secretario general, doña Denise como encargada de atención al ciudadano. Encantadora, joven. Yajaira Sierra como abogada. Pero con ellos hay un equipo, como le decía, de atención al ciudadano. Nosotros le decimos la verdad al ciudadano. Esto es una queja, esto es una orientación y o le hacemos sugerencias dependiendo de la modalidad que sea. Si ciertamente es un caso, que es la tercera categoría, nosotros lo pasamos a investigación. Y en investigación el equipo de abogados determina justamente cuál ley no se está cumpliendo y o cuál artículo de esa ley o de la Constitución nosotros pudiéramos atacar para que ese ciudadano sí reciba ese servicio o ese bien que el Estado le tiene que garantizar para su desarrollo. Si no tenemos oportunidad, porque no existe legalmente, se le comunica al ciudadano, pero también se le comunica a la administración si hay elementos de vacío en términos de respuesta, si hay silencio administrativo, como se le llama, si la respuesta es incorrecta frente a la ley, la administración tiene que respondernos. Esa comunicación que se despacha, que el Intran tiene que responder, que el Ayuntamiento tiene que responder, es parte de este sistema que nosotros hemos construido justamente de garantismo. Y si no, nos vemos en los tribunales. Y le pongo ejemplo. Nosotros con el primer ministro de Educación de la gestión del presidente actual, tuvimos un primer caso, un primer enfrentamiento que fue la indexación de 28.200 pensiones de maestros. En el 2007 hubo una ley que creó el INAVIMA, 2 resoluciones del INAVIMA, una del 12 y una del 19, ninguna se habían ejecutado. Nosotros justamente nos llegaron el comité directivo de los pensionados, nos plantearon 2 situaciones. Una tenía que ver con las pensiones, la indexación, y otra tenía que ver con el seguro, luego de ser pensionado. Se le dijo la verdad, podemos atacar el tema de pensiones, pero el seguro ya tiene otras características por la Ley de Seguridad Social. Y esa fuimos, un acto de alguacil, y de ahí se desprendió un proceso de mediación y recibieron la indexación los 28.200 profesores, maestros. Por ejemplo, en función de esa indexación es que ellos ahora piden que se ajuste con la inflación el tema de las pensiones. De las pensiones. Ya es otro proceso que se ha dado junto con la ADP, pero en principio nosotros activamos sobre la base del comité de pensionados, de los maestros pensionados, que en educación hay 2 grupos, uno por Hacienda y uno por fondos generales del ministerio, como usted bien sabe, más que yo incluso. Ahora, esa lucha, por ejemplo, impactó a una población particular, en este caso docentes, pero cuando pasó la situación en el canódromo, nosotros salimos a fiscalizar una instancia de este caso del Estado,
donde se guardaban vehículos, se retenían motores y vehículos, y muchas de las acciones tenían que ver con corrupción, microcorrupción, con tráfico de influencia, vandalismo a la propiedad privada. Y cuando me agredió la coronel de este caso de la DGC, de la policía, fue justamente porque nosotros estamos haciendo una fiscalización igual, con el debido proceso siempre. Camionetas rotuladas, chaleco de protección, todo el mundo identificado, con el protocolo de inspección que nosotros elaboramos. Y eso, por ejemplo, esos dos casos tienen impacto a nivel nacional, porque tienen una dimensión enorme. Pero ¿qué pasa? Uno es litigio, otro es inspección, pero uno de los aspectos que ha desarrollado esta gestión, que le ha dado muchos resultados, es la mediación. Nosotros hemos generado un sentimiento que le da tranquilidad a las organizaciones sociales y o a las personas cuando ven situaciones en las cuales se sienten desvalidos, pero están conscientes que quizás no tienen todas las garantías, porque no conocen la ley, porque quizás hay un elemento que la administración sí pueda utilizar a favor de ella para tomar una decisión. Y esa mediación, por ejemplo, la pone usted en el caso actual, que fue una estrategia mixta, porque así como en su momento hubo temas jurídicos, despacho de cartas, respuesta de la administración, preparación de un expediente, por si teníamos que ir a los tribunales, tenerlo todo listo para poder pelear en el Tribunal Superior Administrativo y garantizar el derecho de ustedes. De igual manera se hizo acercamiento, porque el director de pasaporte inmediatamente se contactó y yo lo visité junto con el secretario general, entendió la dinámica. Fíjese que en su momento se abrió la oportunidad de que se hiciera una mesa de mediación, que ya al final no fue necesaria en un sentido porque se tomó la decisión, en ese caso correcta para el ciudadano, pero también Pasaporte abrió la posibilidad, y como eso nosotros tenemos otros casos desde el punto de vista de los ayuntamientos a nivel nacional que permiten que el defensor tenga también otro rostro, un rostro más apegado a la resolución alternativa de conflicto, a una cultura de paz, al diálogo, que son elementos esenciales para la democracia. Y por eso ver el defensor ya teniendo no solamente sistemas robustos de gestión con transparencia, sino también capacidad jurídica, pero magistratura moral, en base a la credibilidad y a la confianza que ha generado, ya lleva a tranquilidad. Pero entonces la mediación, que es una herramienta, porque el 66% de nuestros casos de delincuencia tienen que ver con conflictividad interpersonal, de vecinos, de comunidades. Entonces tenemos que no solamente dejar al Ministerio de Educación con sus estrategias de cultura de paz, sino que a lo interno de la sociedad tenemos que generar espacios donde podamos buscar soluciones que puedan hacerse fuera de los tribunales, con conciliaciones, con mediaciones, con arbitrajes, porque eso también genera un mayor nivel de tranquilidad. Fíjense cómo ahora a ustedes el entorno solamente le molesta el camión. En su momento le va a impactar miles y miles de personas que van a venir a buscar, en ese caso, las libretas. Hoy me enteré que al final de la calle, porque la calle no tiene ni entrada ni salida, pero al final de la calle, donde termina, van a levantar 2 torres de 16 pisos. Ya yo dije, quiero hacerle justicia, doctor, a 2 personas, uno que salió en la prensa, el otro que me lo informaron. El que salió en la prensa fue el senador Omar Fernández. Omar se pronunció a favor de que Pasaporte no estuviera en ese sitio porque realmente iba a ser un problema para los habitantes de la zona. Yo lo agradecí muchísimo. Yo no estoy cerca de él en el Senado porque él no está en las comisiones en que yo trabajo, pero tiene mi simpatía y me encantó que él hablara a favor de nosotros. Eso fue ya medio hacia el final. Y me dijeron de un joven que no conozco, pero estoy invitada a una cena, como que vamos a celebrar el éxito que se ha tenido gracias a ustedes. Un joven que se llama Jorge, no tengo el apellido, que creo que es regidor, amigo de alguien de la Junta de Vecinos que apoyó a la Junta de Vecinos. Me han hablado de Jorge, lo voy a conocer en la cena que me han invitado y que ya acepté asistir. El francés también va a ir. Y la verdad le digo que no debía dejarlo fuera, porque aunque nosotros no nos dirigimos a ellos, no hicimos ninguna carta al Congreso.
Yo creo que el regidor es Jorge Juan. No sé el apellido, doctor. Pero me han dicho Jorge, que fue magnífico. Qué bueno. Y Omar, porque lo vi en el periódico y yo tengo su teléfono y le escribí: Omar, muchísimas gracias, estamos viendo a ver cómo, imagínate tú, con la edad que hay mucha gente mayor, cuando nosotros construimos aquí hace 20 años éramos la única torre, hoy la calle entera está llena de torres, desde el punto de vista de estacionamiento es un problema, te agradecemos muchísimo. Tenemos al defensor del pueblo, que hasta abogados nos han puesto, porque yo sacaba a colación. Eso fue lo que más me impactó, doctor, que ustedes nos pusieran un abogado al servicio, pues decía, si vamos a los tribunales, por lo menos no tenemos que buscar dinero para pagar las cosas. No, y la ventaja, doctora, y con usted aprovecho, es que nosotros hemos construido un grupo de abogados especializados según el tipo de derecho. Y cuando hablo de derecho, hablo de doctrina, derecho administrativo, derecho constitucional, que son los que más nosotros manejamos, pero al mismo tiempo, a lo interno, por tipo de derecho según nuestra Constitución, en la categoría que ella crea. Derecho medioambiental, tenemos expertos, derecho educativo, porque hay situaciones que nos dan derecho de salud, en el caso hospitalario, y así sucesivamente. Por lo tanto, hay un pool dentro de la Secretaría General que hay que significar el gran esfuerzo que hace ese equipo, y si yo estoy sentado aquí frente a usted es por ellos, justamente, y a mí me gusta validar el equipo de trabajo, mis compañeros y compañeras, y yo creo que es bueno que sea de la voz suya, que para mí merece tanto respeto en esta sociedad dominicana escuchar eso. Muchísimas gracias, doctor. Estamos llegando al final y quiero que la audiencia sepa, no tenemos tiempo para tratar el tema, pero yo quiero que la audiencia sepa que en el orden de lo que llamamos hoy en día la democracia paritaria, que es la democracia que toma en cuenta los derechos de la mujer, donde mujer y hombre tenemos frente a la ley los mismos derechos, estoy enterada de un trabajo magnífico que han hecho en la institución de Defensor del Pueblo, que agrupó muchísimas mujeres, líderes de la sociedad, y que el trabajo que ustedes hicieron con ella realmente nos llegó a muchas y nos dimos cuenta que también tenemos en el Defensor del Pueblo la defensa de los derechos de la mujer. Un día de esto le van a pedir que nos paguen igual que a los hombres. Yo no voy a estar entre esas, Yo no voy a estar entre esas. Pero yo tengo una anécdota con eso. Cuando nosotros llegamos, menos del 20% de la nómina era de mujeres. Hoy en día es 50-50. Y casi el 60% de los cargos directivos del Defensor del Pueblo son ocupados por mujeres. Bueno, yo le puedo decir que en las universidades el 70% son mujeres. Eso me preocupa muchísimo. Va a traer una desestabilidad en la familia, porque en un país machista que no ha dejado de ser machista, el que la mujer esté tan o más preparada que el hombre va a traer una disfunción en la familia. Pero eso será motivo de otro tema. Doctor Ulloa, qué placer. Igual le Estoy digo, segura que nuestra audiencia hoy está muy contenta, y aquellos que piensan que el programa no fue educativo, en primer lugar no tiene que ser solo educativo, pero yo creo que hay una gran lección, y esa gran lección para todos es la misma lección que yo recibí cuando me llamaron de la Defensoría del Pueblo para decirme que contáramos con ellos para el caso que nos afectaba del tema habitacional que estábamos viviendo. Así que los que nos oyen, familias, empresarios, trabajadores, toda la ciudadanía que tenga acceso a este programa, sea en vivo hoy o sea a través de nuestros canales de YouTube, tanto de CDN, el canal de noticias de los dominicanos, como en mi propio YouTube de coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Yo quiero que sepan que esto ha sido realmente una lección. Mi intención ha sido la intención de una maestra, porque nunca dejo de ser una maestra. Y me despido diciéndole no solamente las gracias al doctor Ulloa, que ya se las di, el compromiso de parte de él, que en varias semanas nos vamos a reunir para algo que yo sé que él está haciendo y quizá él no sabe que yo lo sé, y lo vamos a tener de invitado de nuevo. Y la verdad es que me despido recordándoles: educar es enseñar a vivir mejor.
Buenas tardes.